Bien, vamos a comenzar con la clase número 3. Hoy vamos a hablar un poco sobre los sistemas de presiones múltiples. Un sistema de presión múltiple es aquel que tiene dos o más bajas presiones. Se entiende por baja presión a la comprendida entre la salida de la válvula de expansión y la admisión del compresor. Eh, En los sistemas de presiones múltiples hay dos mejoras que se analizan. Principalmente son el depósito separador con sus variantes y el enfriador de líquido. Hoy vamos a hablar un poco sobre el depósito separador, pero con una compresión simple, es decir, con un solo compresor. Más adelante vamos a ver ciclos con depósitos separadores y con más de un compresor. Bien, este es el depósito separador. ¿Qué es lo que hace el depósito separador? Bueno, principalmente separa el líquido del vapor. El depósito separador funciona con válvulas de flotador que regulan el flujo o el nivel de líquido que hay en este depósito. Cuando el nivel de líquido baja por debajo del nivel de control, la válvula se abre permitiendo que ingrese nuevamente refrigerante en estado líquido y se vuelva a llenar el depósito separador. Este es el símbolo de la válvula flotador, esta corbatita con una palanca y una boya. Esta boya generalmente es de un material muy liviano, lo que le permite flotar en el líquido refrigerante. Pero ¿por qué utilizar el depósito separador? Cuando un líquido se expande a través de una válvula de expansión, el porcentaje de vapor aumenta progresivamente. Esto se puede ver en el diagrama presión-entalpía. Aquí ingresa, en este estado, el refrigerante ingresa a la válvula, en estado de líquido saturado seco. A medida que cae la presión, podemos ver que se adentra más en zona de mezcla. Este punto 2 tiene mucho más vapor que el punto 3. Entonces, lo que se hace con el depósito separador es a una presión intermedia, generalmente, separar ese vapor que se ha formado y el líquido, volver a mandarlo a una nueva válvula de expansión para que ella pueda ingresar al evaporador. Entonces, ¿cómo iría el ciclo? Ingresa a la válvula 1, a la válvula flotador. Se expande hasta la presión intermedia. En esta presión ingresa el depósito separador y se separan en líquido saturado seco y vapor saturado seco. Esto es por diferencia de densidades, porque el vapor tiende a estar arriba, el líquido es más pesado. Ese líquido saturado seco que se separa a la presión intermedia se vuelve a expandir generalmente y recién ingresa al separador. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio? El principal beneficio que se puede obtener es que gran parte de este vapor formado no se está mandando al evaporador, sino directamente al compresor, lo que nos ayudaría a ahorrar energía en la compresión y nos ayudaría a aumentar el efecto refrigerante porque está entrando más líquido. En este punto 5 está entrando más líquido que en el punto 2, que el punto 2 fuera una expansión con una válvula común directamente. Pero como estamos separando, el refrigerante entraría en el estado 5 y hay más fracción de líquido capaz de cambiar de fase y absorber calor. La entalpía es menor, se puede ver gráficamente, está más a la izquierda. Bien, el depósito separador puede tener a la salida de líquido una válvula o puede circularse directamente al evaporador. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos dos. También pueden existir uno o dos compresores o más compresores. Si solo tenemos un compresor, los beneficios en ahorro de energía de compresión no serán mucho. ¿Por qué? Porque si solo disponemos de un compresor,
estamos obligados a hacer que este estado 6, que está a la presión intermedia, se expanda hasta la presión del evaporador, lo que no tendría sentido porque estamos haciendo que un vapor saturado seco se expanda hasta vapor recalentado. No vamos a obtener el beneficio de la refrigeración y estamos haciendo que se expanda para después volver a comprimirlo. Estamos haciendo que caiga la presión para después volver a elevarla. Eso es con un compresor. Con dos compresores, con un compresor quedaría así el ciclo. Se expandería, se mezclaría con este vapor del estado 8 y de este punto intermedio sale la compresión hasta la presión del condensador. Si tuviéramos dos compresores, esta expansión no existiría de 6 a 7. Directamente comprimimos este líquido que sale. Si se corta, si está entrecortado me avisan porque me sale que mi internet está un poco inestable. Bien, este vapor saturado seco de la salida del evaporador tendríamos que comprimirlo hasta la presión intermedia, mezclarlo y con el segundo compresor esa mezcla comprimirla hasta la presión del condensador. Esto es a grandes rasgos. Más adelante, cuando entremos a cada caso especial, lo van a entender mejor. Es para que vayan teniendo simplemente una idea. Si no lo entienden muy bien, no se preocupen. Vamos a estudiar en detalle cada caso. Es solamente una introducción. Bien, primero vamos a analizar el separador total. ¿Cuáles son las características del separador total? Que solo ingresa líquido al evaporador, por lo tanto el efecto refrigerante es el máximo. ¿Por qué solamente ingresa líquido al evaporador? Porque a la salida del líquido del separador, podemos observar acá, no hay una válvula de expansión. Entonces, este separador y este evaporador están a la misma presión. Solamente tiene dos presiones el sistema. La presión del condensador y del evaporador, que es la misma del separador porque no hay una válvula acá. Entonces todo el líquido que sale está entrando directamente al evaporador. Esto también se conoce como evaporador inundado porque solamente ingresa líquido. Este vapor saturado seco se recircula, se mezcla con este vapor que separa el separador y se envía al compresor. ¿Por qué utilizar este equipo? Si vamos a tener la misma presión del evaporador que si no tuviéramos el separador total, porque no hay una válvula acá. Principalmente porque en la ebullición muchas veces las sustancias se agitan fuertemente, lo que podría ocasionar que las gotas de líquido lleguen hasta el compresor cuando está conectado directamente al evaporador. Por eso se prefiere conectar el evaporador y el compresor a un separador total. El compresor y el evaporador están conectados al separador total. Esto nos asegura de que solamente está ingresando vapor al compresor. Y también en este caso, solamente líquido al evaporador. El evaporador en este ciclo suele conocerse como evaporador inundado porque a este solamente ingresa líquido y con flujo constante. ¿Por qué con flujo constante? Porque el flujo es regulado por la válvula flotador. La válvula flotador funciona con niveles. Si el nivel de líquido está muy bajo, esta se abre, permitiendo que nuevamente ingrese líquido refrigerante, lo que hace que el nivel del líquido sea constante y el flujo al evaporador sea también constante, en teoría. El diagrama ciclométrico para este ciclo quedaría de la siguiente manera. El estado 1, la salida del condensador es líquido saturado seco. Ingresa a la válvula, se expande, baja la presión hasta la presión del evaporador y el estado 2 sería un estado de mezcla. Las líneas están segmentadas porque la válvula, por la válvula es un proceso real o irreversible. Ingresa al separador, se separa en líquido saturado seco y en vapor saturado seco a la presión del separador, que en este caso es la misma del evaporador porque se trata de un evaporador inundado. Ese evaporador que sale, ese vapor saturado seco que sale del evaporador,
también está a la misma presión del vapor saturado seco del estado 3. Es un estado idéntico al estado 3. Se refleja con esta línea roja, ese paso del líquido saturado seco al vapor saturado seco. Por último, el refrigerante ingresa al compresor en estado de vapor y se comprime hasta la presión del condensador, sale como vapor recalentado en el estado 6, ingresa al condensador y se repite el ciclo. Separador parcial. Las características del separador parcial son que, al igual que en el anterior caso, ingresa una mezcla de líquido y vapor. El separador y el evaporador en este caso funcionan a presiones distintas. En el anterior caso funcionaban a presiones iguales. ¿Por qué? Porque antes del evaporador no había una válvula que bajaba la presión del sistema. La presión a la que funciona el separador, en el caso de un separador parcial, se llama presión intermedia. La presión intermedia, si no está determinada en el enunciado, se puede calcular con la siguiente ecuación. La presión intermedia es igual a la raíz cuadrada de la presión del condensador por la presión del evaporador. La presión intermedia es la presión a la que está funcionando el separador en este caso. Otra característica de este ciclo con separador de vapor parcial es que requiere más trabajo de compresión porque el refrigerante está ingresando como vapor recalentado al compresor. Los vapores recalentados consumen más energía en forma de trabajo porque la variación de entalpías es mayor porque las moléculas del vapor recalentado están más desordenadas que el vapor saturado seco. Entonces consume más energía el organizar esas moléculas y comprimirlas. El diagrama presión-entalpía para un ciclo con separador de vapor parcial es el siguiente. El refrigerante sale del condensador como siempre, como líquido saturado seco, se expande a través de la válvula de expansión hasta la presión intermedia, que es la presión a la que funciona el separador. Sería esta presión de aquí, las líneas segmentadas, porque representa un proceso irreversible. En el separador se separa el refrigerante en líquido saturado seco y en vapor saturado seco. El líquido saturado seco se hace circular al evaporador, pero en este caso, antes de ingresar al evaporador, hay una válvula de expansión que hace caer la presión. ¿Para qué? Para que la refrigeración sea a menor temperatura. Esa es una ventaja. Estamos refrigerando a una temperatura mucho menor que en el caso de un separador total que funcionaría a la presión intermedia. Como cae la presión, también va a caer la temperatura del refrigerante. En este caso, el refrigerante ingresa al evaporador como una mezcla en el estado 4' y sale del evaporador como siempre como un vapor saturado seco. Ahora, ¿qué pasa con la compresión? Como solamente tenemos un compresor para este ciclo, estamos obligados a hacer que este vapor que estamos separando en el separador, este vapor saturado seco, estamos obligados a que se expanda en una válvula de expansión, caiga la presión y sea un vapor recalentado, sale un vapor recalentado. No nos conviene hacer esto generalmente, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo no tiene sentido. Estamos haciendo que el refrigerante pierda presión para después volver a comprimirlo. Entonces estamos haciendo un gasto innecesario de energía. Pero en este caso, ese gasto de energía es obligatorio porque solo contamos con un compresor. Más adelante vamos a analizar sistemas con dos compresores, los dos tipos de compresión, que son compresión en serie y compresión en paralelo. Pero en este caso, como solamente tenemos un compresor, estamos obligados a hacer que este vapor saturado seco caiga, disminuya la presión para poder mezclarlo con el que sale del evaporador y recién poder enviar el flujo al compresor, porque si están a presiones distintas no se pueden mezclar los fluidos. Entonces, el vapor que sale del separador se expande, cae la presión hasta la presión del evaporador y se mezcla con el flujo de vapor saturado seco que sale del evaporador. Al mezclar se da un estado intermedio, que es el estado 7 en este caso, y ese estado es el que ingresa al compresor. Se comprime isoentrópicamente
ingresa al condensador y se repite el ciclo. Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un sistema de compresión de vapor dispone de un evaporador de tipo inundado. Esto hace referencia a un separador total. La temperatura ambiente es de 30 grados centígrados y la temperatura de evaporación es de 23 grados centígrados. La capacidad en el evaporador es de 2,5 toneladas. Determinar el efecto refrigerante, el flujo másico en el evaporador, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. Este es el diagrama presión-entalpía para este ciclo. Es el mismo que explicamos en detalle hace un momento. Es muy importante que antes de resolver el ejercicio hagamos el diagrama presión-entalpía para tener una idea más clara de los estados en que se encuentra cada punto del ciclo. Los datos son los siguientes. Nos dice que la capacidad de refrigeración es de 2,5 toneladas, la temperatura en el evaporador es de menos 23 y la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. En este caso, el efecto refrigerante va a ser la diferencia entre la entalpía 5 y la entalpía 4, porque recordemos que del balance de energía nos resultaba que el efecto refrigerante es igual a la entalpía de salida menos la de entrada. El flujo másico lo vamos a encontrar despejándolo de la ecuación de capacidad de refrigeración. Una vez calculamos el efecto refrigerante, ya tenemos la capacidad, vamos a poder determinar el flujo másico en el evaporador. El trabajo de compresión, según el balance de energía, es la diferencia entre la entalpía de entrada y la de salida. En este caso, la entalpía 3 menos la 6. Por último, para determinar el coeficiente de operación, recuerdan que les dije que esta ecuación generalmente no la utilizamos porque para utilizarla tenemos que estar seguros de que el mismo flujo másico circula tanto por el evaporador como por el compresor. En este caso, no circula el mismo flujo másico por el evaporador que por el compresor. ¿Por qué? Por el compresor circula la totalidad del flujo másico de refrigerante, pero por el evaporador no, porque el separador interviene en un estado anterior al del evaporador, separa el líquido del vapor y ese vapor saturado seco a la presión del separador es despachado directamente al compresor y no está pasando por el evaporador. Por el evaporador solamente pasa la fracción del líquido. Entonces esa ecuación no nos sirve. En los ejercicios que vamos a resolver a partir de esta clase no vamos a utilizar esta ecuación para determinar la capacidad el coeficiente de operación. La que vamos a utilizar es la siguiente, que dice que la capacidad del coeficiente de operación es igual al flujo másico en el evaporador por el efecto refrigerante sobre el flujo másico en el compresor por el valor absoluto del trabajo de compresión. Bien, para definir el estado 1 tenemos la temperatura ambiente y sabemos que el estado 1 es la salida del condensador, por lo tanto es un líquido saturado seco según nuestro diagrama presión-entalpía. Para determinar el estado 1 es necesario calcular la temperatura del condensador. Recordamos la igualdad de que la diferencia entre la temperatura del condensador y la ambiental es igual a 10 grados centígrados. Entonces la temperatura del condensador es igual a la temperatura ambiente más 10 grados centígrados. Nos da 40 grados centígrados. ¿Por qué la temperatura del condensador tiene que ser mayor al ambiente? Tiene que ser mayor a la temperatura ambiente para que el flujo de calor tome la dirección que nosotros deseamos. Nosotros en el condensador lo que deseamos es ceder calor al medio ambiente inmediato. Para que esto suceda, es necesario que la temperatura del condensador sea mayor a la temperatura ambiente. Es por eso que se le suman los grados centígrados. En este caso no es una ley, pero es una recomendación muy práctica. Si no les da información sobre la temperatura del condensador y tienen la temperatura ambiente, hay que sumar 10 grados centígrados. Entonces, con la temperatura de 40 grados centígrados y sabiendo que es un líquido saturado seco, entramos a la tabla de freón saturado. Tenemos que interpolar entre esos valores de temperatura, entre 37 y 48, ubicamos la entalpía del líquido saturado seco, interpolamos con la temperatura de 40,
y nos sale que la entalpía 1 es igual a 17,84. De igual manera podemos determinar la presión para ese estado. ¿Por qué? Porque como es un estado de saturación, recordemos que en los estados de saturación y de mezcla, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces podemos determinar la presión a partir de la temperatura, de igual manera que lo hicimos con la entalpía, interpolando. La presión es 9,86 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esa es la presión alta del sistema, la presión del condensador. El estado 2 está después de una válvula de expansión, por lo tanto sabemos que la entalpía se mantiene constante. Para el estado 3 es igual al estado 5. Ambos son vapor saturado seco a la presión del evaporador. Porque en este ciclo el evaporador y el separador funcionan a la misma presión. Porque no hay una caída de presión previa al evaporador. Y esto es porque es un evaporador inundado. Tiene que ingresar todo el líquido directamente, sin que haya una nueva expansión. Ambos funcionan entonces a la misma presión, que es la presión baja del sistema. La salida del evaporador sabemos que es vapor saturado seco, y acá se está separando el vapor saturado seco y el líquido saturado seco. Como ambos están a la misma presión, el estado es el mismo. Entonces, con la temperatura de evaporación, que es el dato que tenemos para definir ese estado, que es de menos 23 grados centígrados, y sabiendo que es un vapor saturado seco, es decir, tiene título 1, entramos a la tabla. Ubicamos la temperatura, hay una muy aproximada que es de menos 23,3, esa nos va a servir. Y leemos la entalpía del vapor que es 42,33. De igual manera podemos leer la entropía porque este estado es el que ingresa al compresor. Entonces, y en el compresor sabemos que la entropía se mantiene constante, nos va a ayudar a definir el próximo estado. Igual es la entalpía del vapor, 0,169. Igual podemos leer la presión del evaporador con la temperatura. En este caso la presión en el evaporador es de 1,35. Para definir el estado 4 entonces tenemos la presión, también podemos hacerlo con la temperatura. Según nuestro diagrama, es un líquido saturado seco. El título entonces es 0. Con la presión entramos a la tabla, también podríamos entrar con la temperatura de menos 23. Y leemos la entalpía del líquido saturado seco. Es de 3,54. El próximo estado a definir es el 6, es la salida del compresor. Para definir la salida del compresor tenemos dos propiedades. La presión, que es 9,86, y la entropía, que se mantiene constante, es igual a la del estado 3. Recordemos que el estado 6 es un estado recalentado. Miramos nuestro diagrama, es un estado de vapor recalentado, es la salida del compresor. Para eso vamos a utilizar, para definir este estado, vamos a utilizar el diagrama presión-entalpía para el fleón 12. Ya sabemos utilizar este diagrama, ubicamos primero la presión de entrada, que es el estado 5, que era 1,35, y la presión de salida, que es 9,86, y trazamos una línea de entropía constante, que es aproximadamente así, inclinada. La línea de la entropía es 0,169, casi 0,17, que es esta línea de acá. Entonces está aproximadamente un poco a la izquierda de la línea de 0,17. Aproximadamente ahí estaría el estado 6. Entonces leemos la entalpía trazando una línea vertical y nos dice que la entalpía para el estado 6 es de 50 kilocalorías sobre kilogramos. Otra persona pudo haber visto 50,5, 51, 49. Si la diferencia no es muy abultada, igual va a estar bien resuelto el ejercicio, o sea, va a estar corregido como bien. Ya un 53 no es válido, lógicamente, 52 tampoco. Por eso utilizamos este diagrama, porque es fácil, no tenemos que hacer la interpolación doble, nos facilita el cálculo y hay cierto rango de aceptación
margen de error, no todos vemos lo mismo. Entonces acá yo veo aproximadamente 50 para la entalpía del estado 6. Ya tenemos todo para definir el efecto refrigerante. Tenemos la entalpía 5 y tenemos la entalpía 4. El efecto refrigerante entonces en este ejercicio es 38,79. Recordemos que en este tipo de separador el efecto refrigerante es el máximo. ¿Por qué? Porque entra solamente líquido al evaporador. Es un caso en el que solamente está entrando líquido al evaporador. Entonces va a haber mayor líquido capaz de cambiar de fase y absorber calor. Si nosotros entramos a la tabla con la temperatura del evaporador, vemos que el dato entre la entalpía del vapor saturado y del líquido saturado es idéntica a la diferencia que calculamos. ¿Por qué? Esta entalpía del medio es la entalpía de vaporización, es la diferencia entre la entalpía de vapor y la del líquido saturado seco. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Como solamente está entrando líquido saturado seco y sale vapor saturado seco, entonces esa diferencia es la misma acá. Es el efecto refrigerante máximo, la máxima diferencia entre entalpía de vapor saturado seco y de líquido saturado, y de líquido, de vapor y líquido, en este caso. La ecuación del efecto refrigerante se puede escribir también así. El efecto refrigerante es igual a la entalpía de vaporización por la diferencia entre el título y 1, que representa la fracción de líquido. Recordemos que el título representa la fracción de vapor que hay en la mezcla. Entonces, 1 menos la fracción de vapor es la fracción de líquido de la mezcla. Si reemplazamos la fracción de vapor, podemos calcularla reemplazando la entalpía en el estado que tenemos, que en este caso es el estado 4, menos la entalpía de líquido sobre la entalpía de vapor, menos la entalpía de líquido para esas condiciones. Esta ecuación la conocemos de termodinámica. Como en este caso la entalpía 4 es igual a la entalpía de líquido, esto se hace cero. Esta diferencia arriba se va a hacer cero, porque va a ser igual a la entalpía de líquido menos entalpía de líquido. Entonces, 1 menos 0 va a ser 1. Entonces directamente el efecto refrigerante va a ser igual a la entalpía de vaporización. Con esto demostramos que es el efecto refrigerante máximo que se puede obtener y es en este caso. Ese es el efecto refrigerante máximo. Esta es la entalpía de vaporización, la diferencia entre la entalpía de vapor y de líquido. Bien, sigamos. Vamos a determinar el flujo másico utilizando la ecuación de capacidad de refrigeración. Como ya tenemos el efecto refrigerante, directamente despejamos el flujo másico en el evaporador. Reemplazamos los datos, tenemos que utilizar nuestro factor para convertir las unidades. Recordemos que una tonelada es equivalente a 50,4 kilocalorías por minuto. Entonces hacemos esa conversión y reemplazamos los datos que ya calculamos. El flujo másico en el evaporador es de 3,25 kilogramos por minuto. También podemos ya determinar el trabajo de compresión, que es la diferencia entre la entalpía 5 y la 6. Reemplazando los valores de las entalpías que ya determinamos, calculamos que el trabajo de compresión es menos 7,67. Está bien que sea negativo porque el sistema está recibiendo trabajo mecánico, no está generando trabajo mecánico, por eso que es negativo. Ahora vamos a determinar el coeficiente de operación. Pero si nosotros observamos la ecuación del coeficiente de operación, nos vamos a dar cuenta de que nos falta determinar el flujo másico en el compresor. Ya tenemos el flujo másico en el evaporador, el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Nos falta el flujo másico en el compresor. ¿Cómo lo determinamos? Vamos a tener que hacer un balance. ¿A dónde? En el separador. Ese es nuestro sistema termodinámico. Esta es nuestra frontera. Y vamos a hacer el balance de masa primero. Tenemos que determinar cuántas entradas y salidas tiene el sistema. Tiene 2 entradas y 2 salidas. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son 1 y 5. Las salidas son 3 y 4. Entonces, según el balance de masa, el flujo másico 1 más el flujo másico 5 va a ser igual al flujo másico 3 más el flujo másico 4.
hacemos el balance de energía, podemos partir de la primera ley de termodinámica. No intercambia calor con el medio, el sistema, no hay generación de trabajo mecánico, entonces directamente el balance va a ser igual a las entalpías de entrada menos las de salida, por su respectivo flujo másico. O directamente podríamos multiplicar el flujo másico por su respectiva entalpía, el flujo másico que determinamos en el balance de masa. Bien, antes de continuar, vamos a tener que hacer un balance general de masas, porque acá tenemos muchas incógnitas. Nosotros no conocemos el flujo másico 1, sí conocemos el flujo másico 5, que es igual al 4, es el flujo másico en el evaporador, ya lo determinamos, pero no conocemos ni el flujo másico 1 ni el 3. Entonces hacemos un balance a todo el ciclo. Nosotros observamos el ciclo y nos damos cuenta de que el flujo másico 1 es igual al 2, es igual al 6 y es igual al 3. Y el flujo másico 4, por supuesto, es igual al flujo másico 5. Es el que circula por el evaporador. Entonces, volviendo a nuestro balance, a lo que quedó nuestro balance de energía en ese sistema termodinámico, podemos hacer un reemplazo. El flujo másico 1 es igual al flujo másico 3. Entonces reemplazamos. El flujo másico 5 es igual al 4. También nos reemplazamos para reacomodar la ecuación. Solamente el flujo másico. No van a cometer el error de reemplazar la entalpía porque ya todo el balance está mal. Nosotros tenemos que partir del balance de energía inicial y a partir de ahí ver qué flujos másicos son iguales y reemplazar el flujo másico. Lógicamente la entalpía se tiene que mantener en su lugar, porque si no todo el balance va a estar mal. No es correcto reemplazar acá la entalpía 1 por la 3, porque eso no es cierto. El estado 1 y el 3 son totalmente distintos. Bien, entonces reacomodamos la ecuación, mandamos el flujo másico 4 por la entalpía 4 a la izquierda y el flujo másico 3 por la entalpía 1 a la derecha, para poder factorizar. Y ahora sí podemos reemplazar, despejar, perdón. Nosotros ya tenemos el flujo másico 4 y todas las entalpías. Entonces despejamos el flujo másico 3. Una vez despejamos el flujo másico 3, lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos que ya calculamos, los valores que ya determinamos, y hacemos el cálculo. Según los cálculos, el flujo másico en el compresor es de 5,15 kilogramos por minuto. El flujo másico 3, recordemos que es el que ingresa al compresor. Entonces ya tenemos todo para determinar el coeficiente de operación y simplemente reemplazamos los valores en la ecuación. Nos sale que el coeficiente de operación es de 3,19. Ahora, antes de terminar, vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio, pero tomando en cuenta de que el enunciado no nos decía que la capacidad en el evaporador es de 2,5. Entonces no hay forma de determinar el flujo másico en el evaporador si no tenemos la capacidad de refrigeración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo siguiente. Tenemos que encontrar una relación de flujos másicos. Ya no tenemos el flujo másico en el evaporador, tampoco en el compresor, porque no tenemos la capacidad de refrigeración. Entonces lo que vamos a hacer es determinar una relación entre el flujo másico 4 y el 3 para reemplazar en esta ecuación y poder calcular el coeficiente de operación. Para determinar esta relación de flujos másicos, lo único que tenemos que hacer es partir de lo que quedó de nuestro balance de energía. Recordemos que nuestro balance de energía quedaba flujo másico 1 por entalpía 1, flujo másico 3 por entalpía 3. Nosotros reemplazamos los flujos másicos a partir de nuestro balance a todo el ciclo y llegamos a esta igualdad hace un momento. Esto fue lo que quedó en nuestro balance de energía. Llegamos a esta igualdad. Eso ya lo explicamos hace un momento. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar esa relación. Entonces, despejamos el flujo másico 3, lo mandamos a la izquierda a dividir y despejamos esa relación, mandamos la diferencia de entalpías a dividir y ya tenemos la relación entre el flujo másico 4 y el flujo másico 3, que es de 0,631. Lo único que tenemos que hacer es partir de nuestro balance de energía
y reemplazar ya no un flujo másico, porque no tenemos ni uno de los dos, sino la relación entre el flujo másico 4 y el 3. Ya tenemos esa relación, nos tiene que salir el mismo coeficiente de operación porque son las mismas condiciones que estamos tomando en cuenta. Las entalpías no cambiaron. Entonces el coeficiente de operación tiene que mantenerse igual. Vamos a ver si es cierto. Reemplazamos, entonces como ya no tenemos el flujo másico, reemplazamos la relación, que es 0,631. Reemplazamos el valor del efecto refrigerante, que es 38,79, y el valor absoluto del trabajo, que es menos 7,67. Hacemos los cálculos y nos sale el mismo coeficiente de operación, 3,19. Bien, con eso finalizamos la clase de hoy.